Hola a todos. En estos últimos domingos, San Marcos nos presenta el inicio de la vida pública de Jesús, dedicada totalmente a la predicación y a la curación de los enfermos en Galilea. Hoy nos encontramos con la curación de un leproso. Dice así: se le acerca un leproso suplicándole de rodillas: si quieres puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aun así acudían a él de todas partes. Jesús no quiere que las gentes confundan la clase de Mesías que es y prohíbe al leproso contar a nadie su curación. Es el llamado secreto mesiánico, pero le envía al sacerdote para cumplir con la ley de Moisés y al mismo tiempo para denunciar su falta de fe, pues él ha estado obrando lo que anunciaron los profetas, aunque los sacerdotes no quieran reconocerle. Según la antigua ley judía, la lepra no solo era considerada una enfermedad, sino la más grave forma de impureza ritual. Los enfermos de lepra eran considerados como cadáveres, personas impuras con las que no se podía tener ningún contacto ni físico ni relacional sin quedar también impuro. Según los maestros de la ley, no se podía ir por un camino atravesado por un leproso o sentarse bajo un árbol en el que hubiera estado uno de ellos. Correspondía a los sacerdotes diagnosticarle y declarar impuro al enfermo, el cual debía ser alejado de la comunidad y estar fuera de los poblados, hasta su posible curación bien certificada también por un sacerdote. En verdad constituía una muerte religiosa y civil. Su curación era una especie de resurrección, y esa curación de los leprosos era uno de los signos que anunciaron los profetas, sobre todo Isaías, para reconocer la venida del Mesías. En la primera parte del pasaje de hoy se nos enseña cómo debemos situarnos ante Dios, mientras que la segunda nos cuenta lo que nos pasará cuando experimentemos verdaderamente la acción de Dios en nosotros. Será imposible callarnos, se lo contaremos a todos. Veámoslas. La petición directa y explícita del leproso y su postura arrodillada manifiestan una actitud interior sin exigencia alguna. Lo que hay en él no solo es confianza, sino sobre todo una disponibilidad absoluta, una apertura total a aceptar la voluntad de Jesús, en quien ha reconocido la plenitud del poder de Dios, el único que puede obrar siempre según su voluntad, más allá de toda posibilidad humana. En la actitud del leproso vemos que conoce y asume su propia condición, y ante esto ha hecho todo lo que verdaderamente podía hacer: saltarse las normas y la mentalidad de las gentes y superar el miedo que esa transgresión siempre conlleva, e ir a buscar a Jesús, a quien ve como su único Salvador, para ponerse en sus manos aceptando lo que Él quiera hacer. La actitud de Jesús, por su parte, habla de la compasión, de su padecer con nosotros. Hace referencia a la ternura de Dios de la que nos habla el Antiguo Testamento y que siempre desemboca en una acción liberadora o santificadora para su pueblo. Jesús también transgrede la ley al tocarlo, y lo hace no porque la desprecie, que de hecho la manda cumplir, sino porque la misericordia tiene que estar siempre por encima de la ley. La ley está hecha para salvar a la persona, no para destruirla. La ley de Dios está hecha siempre desde la misericordia y para la misericordia. Igual que Dios en el Antiguo Testamento extiende su derecha y con el poder de su brazo libera a su pueblo, con el gesto con el que Jesús extiende su mano y toca el cuerpo del leproso, le libera de su mal y le devuelve la vida que había perdido y que solo Dios podía restaurar. En la lepra se puede vislumbrar un símbolo del pecado, que es la verdadera impureza del corazón capaz de alejarnos de Dios. No es la enfermedad física de la lepra la que nos separa de Él, como preveían las antiguas normas, sino la culpa, el mal espiritual y moral. En aquel contacto entre la mano de Jesús y el leproso queda derribada toda barrera entre Dios y la impureza humana, entre lo sagrado y su opuesto, no para negar el mal y su fuerza negativa, sino para demostrar que el amor de Dios es más fuerte que cualquier mal,
incluso más que el más contagioso y horrible, incluso más que nuestro pecado por grande que pensemos que es. Pidamos al Señor que nos dé la capacidad de reconocer nuestras propias miserias y después la de superar los prejuicios y la mentalidad de nuestro tiempo para poder salir a buscarle. De modo que, tocados por Él, experimentemos su presencia en nuestra vida y, desbordados por ella, contemos a todos las maravillas de Dios, para que así, también en nuestros días, todos acudan a Él de todas partes. Feliz domingo y feliz semana.